Hola, vamos a ir directamente al grano en esta explicación audiovisual. Esto está pensado exactamente como una guía definitiva para dominar la unidad 8 de Derecho Privado 3 de cara al examen final. Preparar la parte de extinción de contrato significa entender al milímetro cómo y por qué terminan las obligaciones jurídicas. Así que vamos a transformar toda esa teoría tan densa en algo súper claro, visual y fácil de recordar. Para que no nos perdamos, nuestra agenda tiene 5 paradas fundamentales. 1. Reglas generales y renuncia. 2. Rescisión y revocación contractual. 3. La resolución del contrato. 4. El pacto comisorio. Y 5. Frustración e imprevisión contractual. Empezamos con la primera parte, reglas generales y renuncia. A ver, hay una regla de oro por la que siempre se pregunta. La regla general nos dice que la muerte de una de las partes no extingue el contrato. O sea, los derechos y obligaciones pasan directamente a los herederos. Así de sencillo. Pero, y aquí viene lo importante, la gran excepción son los contratos intuitu personae. Son esos acuerdos estrictamente personales. Imaginemos que contratamos a un pintor famosísimo por su estilo único y, lamentablemente, fallece. Evidentemente, sus herederos no pueden simplemente coger un pincel y terminar la obra por él. En ese escenario concreto, el contrato sí se extingue. Pasamos ahora a la figura de la renuncia. Básicamente es un abandono voluntario y unilateral de un derecho, y el detalle clave que marca la diferencia es que extingue la obligación sin necesidad alguna de que la otra parte lo acepte. Por ejemplo, imaginemos a alguien que simplemente decide perdonar una deuda. Es un acto no formal, se renuncia a ese crédito a favor y listo, la obligación correlativa desaparece sin más. Entramos en la sección 2, rescisión y revocación contractual. Aquí es donde solemos encontrar las típicas trampas de examen, las famosas 3 Rs, es decir, rescisión, revocación y resolución. La clave absoluta para no mezclarlas son los efectos en el tiempo. Por un lado tenemos la rescisión que opera ex nunc, un término en latín que significa desde ahora, mirando hacia el futuro. Por otro, la revocación y la resolución operan ex tunc, es decir, desde entonces o de manera retroactiva, mirando hacia el pasado. Si queremos bordar el examen, usar estas expresiones exactas en latín es imprescindible porque es justo lo que buscan los profesores. Si miramos la rescisión un poco más de cerca, vemos que puede ser bilateral, lo que también se llama distracto, donde ambas partes deciden cortar por lo sano, o unilateral, si la ley o el propio contrato lo permiten de antemano. Y para entender perfectamente por qué sus efectos van solo hacia el futuro, pensemos en un contrato de locación, en un alquiler de toda la vida. Si el acuerdo se rescinde en el 6º mes, se devuelve el inmueble y no se paga más. Pero es materialmente imposible devolver el uso y disfrute de esa vivienda durante los meses anteriores. Lo que ya se ha consumido, consumido está. La revocación es la otra cara de la moneda. Actúa por causas legales o pactadas, pero tiene la particularidad de que aniquila el contrato de forma estrictamente retroactiva. Es literalmente como darle al botón de rebobinar. El ejemplo de manual es echarse atrás en una donación porque el que la recibe comete un acto de ingratitud. Para la ley, una vez revocada, es como si esa donación jamás hubiese existido, devolviendo las cosas a su estado original. Vamos con la sección 3, la resolución del contrato. Lo que distingue a la resolución del resto es que suele aparecer por causas sobrevenidas, como por ejemplo un incumplimiento. Como hemos mencionado hace un momento, opera ex tunc, de manera retroactiva, para que las partes vuelvan exactamente al punto en el que reinaban antes de firmar nada. Esto significa que las obligaciones no cumplidas se borran del mapa de inmediato, pero lo más importante es que obliga a una restitución mutua de lo que sí se llegó a cumplir. Hay que devolverse las cosas mutuamente, anulando por completo tanto los efectos pasados como los futuros. Y llegamos a la sección 4, el pacto comisorio. Mucha atención aquí porque suele ser el hueso más duro de roer en las evaluaciones. En cualquier contrato bilateral, esta cláusula resolutoria es fundamental. Es básicamente la herramienta que permite resolver un contrato cuando hay un incumplimiento esencial de la otra parte. Su función práctica es súper lógica. Evita que un acreedor inocente tenga que exigir un cumplimiento que ya no le sirve para nada o le hace perder dinero por culpa de un deudor moroso. Le da la opción de plantarse y decir «se acabó el trato». En la práctica legal esto se divide en dos, la cláusula expresa y la tácita. La expresa es la que está escrita de forma clara y explícita en el documento del contrato. La tácita, sin embargo, es implícita. La ley asume que está ahí para todos los contratos bilaterales, aunque nadie se haya molestado en escribirla. La diferencia, a la hora de aplicarlas, es abismal. Tener la cláusula expresamente redactada te ahorra muchísimos obstáculos legales, porque basta con comunicar la decisión de resolver. La tácita, en cambio, nos obliga a seguir un proceso formal bastante más estricto. A ver, pongamos a prueba lo que llevamos hasta ahora con una pregunta directa. Es la típica pregunta trampa. ¿Hace falta iniciar un proceso o una demanda judicial para ejercer un pacto comisorio que ya estaba expreso en el contrato? Pues no.
Y esta es una respuesta que hay que tener clarísima. Funciona de manera totalmente extrajudicial. La expresión mágica aquí es ipso iure, o sea, por ministerio de la ley o de pleno derecho. Con enviar una comunicación extrajudicial y fehaciente, como mandar un burofax o una carta documento notificando que damos por resuelto el contrato, es completamente suficiente para que produzca sus efectos. Pero claro, si nos confiamos a la cláusula tácita porque no la escribimos en su momento, hay que seguir una secuencia obligatoria, paso a paso. Primero, el incumplimiento tiene que ser esencial, que afecte al núcleo y arruine el propósito del contrato. Segundo, el deudor debe estar formalmente en mora. Y tercero, la regla de oro intocable. Hay que darle una intimación previa, un plazo de gracia de al menos 15 días para que cumpla, avisando de la resolución. Cuidado, porque olvidarse de cualquiera de estos pasos, y muy especialmente del plazo de 15 días, hace que todo el intento de resolución sea totalmente nulo. Finalmente, entramos en la sección 5, frustración e imprevisión contractual. Vamos a analizar qué pasa cuando los propios cimientos del acuerdo saltan por los aires debido a factores externos, extraordinarios e imprevistos. Es vital diferenciar perfectamente dos figuras que se suelen solapar. En la frustración del fin, cumplir el contrato sigue siendo físicamente posible, pero ha pasado algo que hace que el acreedor pierda todo el interés objetivo. El contrato sencillamente pierde su sentido y se vuelve inútil. Sin embargo, en la teoría de la imprevisión, también es posible cumplir, pero un evento extraordinario, como una inflación desbocada, hace que cumplir sea algo excesivamente costoso y desproporcionado, arruinando el balance económico original. Esto nos pone frente al gran dilema del derecho contractual. Es hacer malabarismos entre dos grandes principios latinos. Por una parte, pacta sunt servanda, que es la regla estricta de que lo que se pacta se cumple, cueste lo que cueste, y por la otra, rebus sic stantibus, que reconoce que las obligaciones solo son exigibles mientras las circunstancias sigan siendo las mismas que cuando se formó el contrato. Herramientas como la imprevisión son justamente esa válvula de escape que la ley proporciona cuando el escenario cambia de forma drástica. Para concluir esta explicación, nos llevamos una última reflexión. Con todos estos métodos fulminantes que existen para extinguir un contrato, ¿cómo los limita el principio de conservación del contrato? Pues hay que recordar que el ordenamiento jurídico y los tribunales, ante la menor duda, siempre van a preferir salvar y adecuar el contrato por encima de destruirlo por completo. La extinción tiene que ser siempre el último recurso. Mantener esta perspectiva en mente es el toque definitivo para alcanzar la excelencia y superar ese examen final con nota.